Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a un nuevo webinar que hacemos desde la Welding Business Academy de Fronius España. Ya sabéis, en otros webinars hemos hablado de metalurgia, de fenómenos de agrietamiento, hemos hablado de aluminio, titanio, fue el último. Bueno, pues ahora tengo que hablar de unos conceptos que sí es verdad que en los webinars anteriores hemos hablado de ellos, de ensayos de tablado, hemos hablado de carga de rotura, hemos hablado de límite elástico. Bueno, y son unos conceptos bueno, que son muy interesantes y son muy importantes conocerlos para luego entender otros posibles webinars de otras características de los materiales. Bueno, antes de empezar, como siempre, quiero agradeceros a todos vuestra asistencia, especialmente al equipo de marketing que está detrás. Astrid, como siempre, está al control. Entonces, bueno, cualquier duda, cualquier cosa que yo no pueda ver por la pantalla, estoy seguro que ya me podrá ir informando. Como ya sabéis, arriba a la derecha en vuestra pantalla tenéis una flechita naranja que si la clicáis encima vais a tener un desplegable donde tenéis un apartado que pone preguntas. Oye, pues yo eso es lo que voy a ir viendo. ¿Vale? Cuando os suelte alguna pregunta o vosotros queréis hacerme a mí, ¿vale? Escribir a través de ese apartado. ¿Vale? Después del webinar, como siempre, habrá una pequeña encuesta en la que sí os voy a agradecer que pongáis temas a tratar en futuros webinars. ¿De acuerdo? De hecho, este es uno de este webinar que vamos a emitir hoy, es el resultado de algunas peticiones que se han hecho en webinars anteriores. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Buenos días, Roberto. Estoy viendo por aquí. Hombre, desde Ecuador, pues sí que es madrugado. La verdad es que la mayoría de las asistentes son de España, pero sí tenemos bastantes desde Latinoamérica. Y además son unos incondicionales. Están siempre por allí. Y ya creo que por allí son las 3 o las 4 de la mañana. Yo no sé si te levantas muy temprano o te acuestas muy tarde. Bueno. Venga, sí, empezamos. Venga, vamos a ver. Mirad, como siempre os pongo el menú sobre el que vamos a trabajar. Como siempre, hacemos una pequeña introducción de lo que son los ensayos destructivos y no destructivos, el por qué hacemos ensayos, ¿no? Esa sería la pregunta. Y luego me quiero centrar en los ensayos principales, en los principales destinados a soldadura. Es verdad que tenemos ensayo de tracción, doblados, impactos, durezas, macros y micros, ¿no? Fractura incluso, que también podemos utilizar para cualificación de soldadores, pero hay más ensayos destructivos, como por ejemplo el de fluencia, el de fatiga. ¿Vale? Esos es verdad que no están orientados a poder evaluar una soldadura. Sí, sí características del material, pero no una soldadura. ¿Vale? Entonces, por eso los he querido sacar de este webinar. No obstante, si tenéis interés, voy a escribirlo ahí y luego al final del webinar los podemos comentar. ¿De acuerdo? Bueno, la verdad es que el objetivo del webinar es contaros que, bueno, muchas veces tenemos que cualificar soldadores, tenemos que cualificar procedimientos. Bueno, pues cuando uno cualifica un procedimiento, al final tiene que sacar un soldador de la producción, coger el material, ponerse a soldar, hacer unos ensayos y luego vemos que esos ensayos han salido negativos. Joder. Hombre, si es un ensayo no destructivo, el que ha salido negativo, bueno, pues yo creo que es más o menos sencillo, ¿no? El cómo poder corregirlo, ¿no? Pues lo que se ha detectado han sido discontinuidades físicas, ¿no? Una falta de fusión, algo de porosidad, una falta de penetración. Bueno, es algo más o menos sencillo, dicho con muchas comillas, ¿no? Ahora bien, si es un ensayo destructivo, un ensayo de tracción, un ensayo de doblado, el que ha salido mal, ¿qué tengo que tocar para que eso no vuelva a ocurrir? Si una tracción ha salido mal, ¿qué tengo que tocar en la máquina para que la próxima vez que repita ese procedimiento, oye, pues eso salga bien, ¿no? Tengo que aumentar la intensidad, tengo que bajar el voltaje, lo que sea. ¿De acuerdo? Eh, Venga, vamos para adelante. Mirad, cuando hablamos de ensayos destructivos, a ver, no sé si veis, a ver, no sé si los vídeos van ahora. Ahora sí. ¿Veis como cuando hablamos de ensayos destructivos, oye, pues realmente nos sirven para saber si algo va a aguantar? Es decir, imaginaros que nosotros fabricamos una estructura con el objetivo de que la estructura aguante en pie durante 40 años.
Oye, pues el mejor ensayo destructivo que podemos hacer es hacer una estructura, ponerla en pie durante 40 años y ver si eso aguanta o no aguanta. Ese sería el mejor ensayo destructivo. Pero claro, ese es irreal. Ese es irreal. Además, ya sabéis que la soldadura es un proceso especial y de poder determinar lo que aguanta una soldadura, la única forma que tenemos es mediante ensayos destructivos. Pero claro, no podemos coger un ensayo, un conjunto soldado o una pieza que vayamos a entregar a un cliente y romperla previamente, porque nosotros vivimos de construir piezas, no de piezas rotas para entregarlas al cliente, ¿no? Así que es verdad que tenemos que hacer, bueno, primero la pregunta de siempre, ¿esto aguantará o no? Tenemos que hacer una estimación de, oye, el material o el conjunto, bueno, hemos hecho unos ensayos no destructivos, bueno, pensamos que no tiene faltas de fusión, no tiene faltas de penetración, no tiene porosidad, ¿no? He hecho inspección visual, penetrantes, tal. Hombre, pero eso tampoco nos da una idea, ¿no? De lo que va a aguantar. Y es lo de siempre. ¿Esto aguantará? Si ha pasado material una radiografía, ¿sabemos si eso va a aguantar? Una radiografía no nos da información sobre el límite elástico, sobre carga de rotura, sobre su resistencia a fatiga, ¿no? Líquidos penetrantes, exactamente lo mismo, ¿no? No nos da información sobre propiedades físicas o mecánicas. Para ello, tenemos que hacer la suma, el sumatorio, de ensayos destructivos y ensayos no destructivos. Y cuando digo ensayos destructivos, me refiero a piezas parciales. Es verdad que para saber si un coche aguanta un accidente, como habéis visto en los vídeos anteriores, pues hacemos un ensayo de crash. Cogemos un coche, lo estrellamos y vemos cómo se comporta el interior, ¿no? Un tren se hace lo mismo, ¿no? Hay ensayos de crash de las motrices, ¿no? De las locomotoras, ¿vale? Pero no puede ser no puede ser algo que se haga todos los días, ¿no? Porque entonces nuestra fabricación no sería viable económicamente, ¿vale? Es algo que se hace para validar o verificar un diseño. Y ese diseño se hace pensando en los resultados de ensayos más pequeñitos, pues un ensayo de dureza, un ensayo de tracción, es decir, sobre piezas más pequeñitas, no sobre un conjunto. ¿De acuerdo? Los ensayos destructivos pueden ser ensayos destructivos para sacar información física o mecánica, como los que estamos viendo aquí, o también puede ser para ver la resistencia química, ¿no? Para saber un ensayo de corrosión. Cogemos una probetita, por ejemplo, estas que estamos viendo aquí, ponemos diferentes recubrimientos y los ponemos en un ambiente, pues, el que sea, donde vaya a estar trabajando la estructura, ¿no? Y vemos cómo evoluciona en el tiempo, ¿no? Veis aquí alguna que está ya un poquito más perjudicada que otra, ¿no? Bueno, todos estos son ensayos destructivos, porque de alguna manera estamos alterando el material, ¿no? Con toda esta información pasamos a lo que es el diseño. Oye, yo sé que puedo coger, yo qué sé, una aleación de titanio que aguanta 1000 megapascales. ¿Por qué? Porque he hecho un ensayo, el fabricante del titanio ha hecho un ensayo, la normativa la ha puesto en un documento y yo sé que si elijo ese material, ¿vale? Va a aguantar pues, mínimo 1000 megapascales y hago mi diseño pensando en esa resistencia que ha sido verificada en ensayos anteriores, ¿vale? Son datos que obtenemos para el cálculo, pero estos datos han sido obtenidos a través de combinaciones sencillas de ensayos sencillos, durezas, doblados, tracciones, ¿vale? No de esfuerzos combinados. ¿Entendemos ese concepto? ¿Vale? Eso es importante. ¿Vale? Con todo esto, y unido a los ensayos de corrosión, podemos sacar una estimación de durabilidad, pero siempre es una estimación. Es decir, me fío hasta cierto punto. Y como no las tengo todas conmigo, porque joder, los ensayos es verdad que se hacen en unas condiciones ambientales muy determinadas y teniendo en cuenta solamente unas solicitaciones muy concretas, pues como no me acabo de fiar, meto en el diseño unos coeficientes de seguridad. ¿De acuerdo? Si nosotros cogiéramos una estructura, la pondríamos 40 años en el ambiente real en el que se va a encontrar durante 40 años, esos coeficientes de seguridad no serían necesarios.
¿de acuerdo? Porque ya sabemos cómo se va a comportar. Pero como no conocemos del todo cómo va a ser el funcionamiento real, porque las condiciones ambientales incluso pueden ir cambiando, metemos estos coeficientes de seguridad, que esto hace que el material aumente de espesor, aumente el volumen, etcétera. ¿Vale? Importante esto, ¿de acuerdo? ¿Entendido el concepto? Vale. Venga, seguimos. Como digo, me voy a centrar en estos ensayos, de tracción, doblado, macro y micro, dureza, impacto y fractura, ¿vale? En estos de aquí, únicamente. Si queréis saber más sobre ensayos de fatiga o ensayos de fluencia, por ejemplo, que son muy habituales también, por favor, escribidlo y lo comentamos después, ¿vale? Venga, seguimos. Vamos con el primero. Vamos con los ensayos, el ensayo de tracción. Aquí está. Bueno, creo que el ensayo de tracción yo creo que es el que más hemos visto en vídeos y demás, ¿no? En laboratorios y demás. Bueno, al final nos sirve para tanto determinar las propiedades tanto cualitativas como cuantitativas de una soldadura como del material base sano, ¿no? A partir de este ensayo podemos determinar lo que es el límite elástico, carga de rotura, en lo que es la estricción, alargamiento, ¿no? Y es que además, cuando se rompe, esa forma que tiene de romperse la probeta también nos da una información sobre si el material es dúctil, si es frágil, ¿no? Nos da a partir de ahí podemos sacar una estimación de su comportamiento futuro, ¿vale? Ojo, esto es importante. Es un ensayo que se supone que es cuasi estático. O sea, la velocidad del ensayo es lenta, lenta. ¿De acuerdo? De hecho, eso está recogido en normativa. La norma te pone un tope, ¿vale? De velocidad en el que se van separando las mordazas y no podemos superar ese tope. Porque si intentamos tirar más rápidamente, el material no le da tiempo a deformarse bien y por lo tanto va a aumentar el límite elástico, ¿bien? Y va a tener una rotura más frágil. Bien, eso da una lectura errónea. Vamos a sacar una conclusión errónea. ¿De acuerdo? Esto es importante. Bueno, ya dejamos hasta el final de la película, ¿no? Bueno, os voy a hacer spoiler. Esto al final se rompe, que es el objetivo. Se tiene que romper. ¿Veis? Como al final hay un estrechamiento y ya intuimos por dónde se va a romper. Lo que es interesante es por qué ha roto por aquí y no por aquí. ¿Veis? Al final estamos evaluando todo el material. Bueno, vamos a ver el siguiente, ya veréis. Al final estamos evaluando, por ejemplo, toda esta barra, ¿no? Toda la barra. Y el material va a presentar una estricción, un estrechamiento en una zona muy determinada. ¿Vale? Mirad, esta zona de aquí es una zona elástica. Si nosotros soltáramos las mordazas aquí, el material volvería a su sitio, se comportaría como un muelle. En esta zona, aquí tengo deformación, pero bajo una carga constante. Es lo que llamamos la zona de fluencia. ¿Vale? En esta barra de acero esto se aprecia muy bien. Y desde aquí, desde este punto que estoy marcando hacia adelante, ya estamos en la zona plástica. Es decir, ya tengo deformaciones permanentes. ¿Vale? Hasta que llega un tope, un máximo, y una vez que llega a ese máximo, ahí empieza un estrechamiento, en esta zona que lo están marcando aquí, un estrechamiento que ya es evidente, y ese tope le vamos a llamar carga de rotura. Esa zona es la carga de rotura. ¿Vale? Aunque no sea ese punto donde rompe, ¿no? Vamos a ver un vídeo aquí un poquito acelerado, ¿veis aquí en este punto? Donde se ha estrechado, y ahora vamos a ver cómo se ha deformado el material. ¿Ves? El material ha presentado una deformación clara, ¿no? Es un material dúctil, es una barra de acero y ha presentado un comportamiento dúctil, ¿vale? Viendo la gráfica en detalle, ¿vale? Como digo, vais a ver una zona plástica, perdón, una zona elástica, esa primera zona elástica, donde yo aplico fuerza y aquí es la tensión, esto es la deformación. Si yo suelto, si dejo de aplicar esa fuerza, el material se recupera, como si fuera un muelle, ya digo. Pero es a partir de este punto donde ya empezamos con las deformaciones permanentes. Si llegamos aquí, cuando yo suelto el material ya no recupera del todo, ya presenta una deformación aquí, se dejaría aquí, ¿vale? Digamos que recupera o vuelve siguiendo una línea paralela a esta otra, lo que llamamos el límite elástico, ¿vale? Esta zona de aquí es la zona de límite elástico. Superando este límite, pasamos de un comportamiento elástico a plástico, ¿vale?
Esta parte de arriba es la zona de carga de rotura, ¿vale? Aunque luego la fractura sea aquí, pero la carga de rotura es aquí. Es la carga, la mayor carga que puede soportar nuestro material sin ya presentar una deformación, un estrechamiento ya evidente. ¿Vale? ¿Visto? ¿Entendido? ¿Fácil? Hasta aquí bien, ¿no? Yo creo que estos conceptos, la mayoría de ellos seguro que ya los conocíais. ¿Vale? Vale. Vamos, seguimos. A ver, aquí, mirad. Sobre todo esto, perdonad, esta parte de aquí, lo que es el límite elástico, carga de rotura, esas propiedades, ¿bien? Van a depender de la fuerza atómica, de la fuerza que haya entre átomos, de la fuerza que haya entre átomos. Y por eso, cada material va a presentar una gráfica distinta, un comportamiento diferente. Pues fijaros, mira, el último webinar que hablamos era de titanio, ¿no? Pues fijaros, el, el aluminio 6, 4 vanadio, fijaros hasta dónde llega, y un acero a carbono andaría por aquí, ¿vale? El magnesio está por aquí abajo, alguna aleación de aluminio o de cobre están por aquí, pero si nos sigue alejando un poquito más para arriba, ¿veis? Fijaros, es la fuerza atómica, la fuerza entre los átomos, en este caso entre los átomos de hierro, lo que va a hacer que el material aguante más, aguante menos. Entonces, claro, cuando nosotros tiramos, cuando estamos tirando sobre una soldadura, una probeta de estas de aquí, que ahora hablamos sobre ellas, realmente lo que estamos viendo es en aquellas zonas donde no existe esa fuerza atómica, es decir, donde haya porosidad, donde haya inclusiones, ¿vale? Ahí sí el material presenta una discontinuidad. Cuando tiremos, pues esa inclusión se va a comportar como un punto de concentración de tensiones. Y por lo tanto, inclusión o porosidad, vamos. Y por lo tanto, el resultado del límite elástico a la rotura van a caer. ¿De acuerdo? Es realmente lo que se está evaluando en una soldadura cuando hacemos un ensayo de tracción, ¿vale? El contenido inclusionario. Bien, como digo, las dimensiones de las probetas, por supuesto, están normalizadas. Bien, o sea, nosotros enganchamos de aquí, de la cabeza, se engancha de aquí a las diferentes mordazas y tiramos, ¿no? Y hay unos esfuerzos axiales. Claro, esa transición de esfuerzos tiene que ser suave. Por lo tanto, este radio es determinante. Realmente lo marca la normativa. Bien, la rotura tiene que darse entre este punto y este otro, ¿vale? En la zona calibrada, ¿vale? En esta zona es donde tiene que darse la rotura. Si la rotura se diera por aquí, vamos, no sería evaluable, ¿no? El ensayo no ha salido bien. No es que el material haya salido, o el límite elástico de carga de rotura haya salido rechazable, no, sino que el ensayo ha salido mal, ¿no? También es muy importante la alineación que tengan las mordazas, ¿vale? ¿De dónde sacó las probetas? Mira, las probetas ya puede ser de sección rectangular, cuadrada o redonda, las saco de diferentes maneras. Vamos a hablar de una tracción transversal cuando estamos tirando de metal base, zona de afectación térmica y soldadura. Eso sería una tracción transversal. Eso sería una longitudinal, ¿vale? Longitudinal, donde aquí principalmente lo que está influyendo son las propiedades del cordón de soldadura. Y luego podemos hacer probetas incluso solamente del cordón de soldadura. Probetitas más pequeñas, más caras de producir, ¿no? Que son del cordón de soldadura o de metal base o de la zona de afectación térmica, es decir, probetas más chiquititas. Es interesante también este ensayo. El ensayo para determinar la calidad Z. Realmente lo que estamos viendo es la estricción, ¿vale? Aquellos materiales que van a estar trabajando en el sentido del espesor, en el sentido perpendicular a la laminación, la preparación de esa probeta es un poquito más, bueno, más característica, ¿no? Hay que hacer una soldadura, se coge aquí otro material, suele ser de la misma calidad del que voy a someter a estudio, se hace una soldadura a penetración completa, se mecaniza y se tira, ¿vale? Y estudiamos, ¿vale? La estricción en esta zona, ¿vale? Eso es para determinar la calidad en el sentido del espesor del material, en el sentido del espesor, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando queremos determinar si el material tiene defectos de hoja o un desgaste laminar, ¿bien? Vale. Mirar, aquí tengo normativa relacionada con estados destructivos. Es interesante conocer estas normas a la hora de sacar las dimensiones de las probetas. Mirad.
Dicen dónde sacarlas, la longitud, la relación que tiene que haber entre distancias, espesores, ¿veis? Cómo hacer el ensayo de tracción de tubos, ¿no? Cómo tiene que ser la mordaza interior y exterior, ¿vale? Las dimensiones en el caso de que quiera coger, no pueda coger el tubo entero, sino tenga que coger un trocito. Bueno, lo que tiene que contener el informe. Bueno, es interesante conocer estas normativas, ¿vale? Daros cuenta que, mira, cuando quiero evaluar soldadura, la soldadura la evaluamos siempre a temperatura ambiente, ¿vale? Y para eso cogemos la 6892 parte 1, ¿vale? Que es el ensayo de tracción a temperatura ambiente. En esa norma te habla de la temperatura del ensayo, que está en torno a 20 grados, más la velocidad, la fuerza de las mordazas, etcétera, etcétera. Ahora bien, las otras dos son para alta temperatura, ya estamos hablando de temperaturas cercanas a la fluencia, es decir, a un 40% de la temperatura de fusión, o incluso inferiores, pero más tiempo, ¿vale? Y tenemos también a baja temperatura, cómo se comporta el material a baja temperatura, ¿de acuerdo? Bueno, cuando evaluamos soldaduras, las vamos a evaluar a temperatura ambiente, salvo que tengamos un requisito contractual o legal que nos esté obligando a cambiar la temperatura del ensayo, ¿vale? Bueno, mirad, el tipo, aparte del el valor numérico, ¿no? De que nos puede sacar este ensayo, ¿no? Pues como digo, carga de rotura, límite elástico, ¿no? Que están siempre en unidades de presión, en megapascales, ¿vale? Restricción, alargamiento, todo ese tipo de valoraciones. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, vemos una estricción clara, ¿veis? Es decir, lo que ha cambiado la sección, ¿no? Eso sería la estricción, ¿vale? Y lo que se ha alargado, ¿vale? Eso sería el alargamiento, es decir, cuanto más mayor sea la deformación que tenga en este sentido o en este otro, pues quiere decir que el material es mucho más dúctil y por lo tanto ya nos está dando una idea de cómo va a ser el comportamiento del material. Puedo tener un material de tipo frágil, es como este, los granitos ahí como brillan, donde apenas ha habido una deformación eh, perimetral, ¿vale? Y por lo tanto sé que es un material pues frágil, realmente duro y frágil, y que aquí tengo otros, como por ejemplo este sería un 355, ¿no? Un S355, donde hay una deformación clara, evidente, ¿no? Como estos, ¿no? Una clara, evidente, es clarísima la deformación que ha habido aquí. ¿Bien? Eso quiere decir que el material se ha comportado como un material dúctil, que es lo esperado para un acero al carbono. ¿Vale? Bueno, mira, cuando vamos a cualificar un procedimiento de soldadura, en el caso del acero, si quieres lo llevamos a otro tipo de materiales, pero el del acero es un caso, creo que lo podemos entender todos. Daros cuenta que es únicamente te lo está exigiendo el ensayo de tracción transversal, vuelvo aquí, el ensayo de tracción transversal es probetas de este tipo, ¿vale? Te lo está pidiendo únicamente en lo que son uniones a tope, a penetración, ¿vale? Uniones a tope, no aquí y no aquí, no en ramificaciones, no en uniones a tope en T y desde luego no en ángulo. Tiene que ser aquí, ¿no? Aquí donde podamos sacar la probeta fácilmente. Fijaros lo que nos dice, ¿no? Vamos a la normativa y dice, venga, ¿cómo puedo evaluar este ensayo? Este ensayo se evalúa, a ver que no he abierto, sí. Este ensayo se evalúa de la siguiente manera. Vamos a capítulo 7, el 7.4, ensayo de tracción. Entonces, creo que estáis viendo mi pantalla. Vale. Dice, la carga de rotura, no te habla nunca del límite elástico, de la probeta no debe ser inferior al valor mínimo especificado correspondiente al metal base, a no ser que se especifique otra cosa antes del ensayo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo cojo un 275, un 355, el material que hemos visto antes, la carga de rotura mínima especificada para ese material son 460 megapascales, ¿vale? Bueno, pues cuando yo tiro y veo la carga de rotura del ensayo, pues siempre tiene que ser igual o superior, ¿vale? En algún caso nos puede ser válida la opción de que el valor esté por debajo. Oye, pues a veces sí, a veces utilizo materiales de aporte que tienen peores propiedades mecánicas o menor carga de rotura que el propio metal base. En ese caso, cuando tiremos, bueno, el valor que te lo está determinando, el valor de rotura, ¿no? El valor de comparación, debería ser el valor del propio material de aporte.
¿vale? Bueno, como digo, seguimos. Bien, ¿y qué pasa si sale mal? Oye, ¿qué puedo hacer para corregirlo? Mirad, lo vamos a ver aquí. En todos los ensayos, menos el de macro y micro, he puesto esta diapositiva. Esta diapositiva luego os la pasaremos, ¿vale? Lo que es la presentación completa, ¿vale? Si ha salido mal, ¿qué cosas puedo tocar? Pues realmente, como hemos dicho, que la carga de rotura, límite elástico, módulo de Young, todo este tipo de cosas dependen de la fuerza de enlace que tengan los átomos, pues realmente lo que estoy diciendo es del contenido inclusionario, ¿vale? Si tengo porosidad, si tengo inclusiones, yo qué sé, cualquier imperfección en la red, todo eso va a hacer que los ensayos salgan bien o salgan mal. En este caso, si tengo porosidad y inclusiones, van a salir mal, ¿no? Porque tengo puntos de concentración de tensiones. Además, ocurre otra cosa. El tamaño de grano también es determinante. Si ya sabéis que en los bordes de grano se quedan ancladas las dislocaciones, ¿no? Os recuerdo de otros webinars. Las dislocaciones son bueno, defectos de la red en torno a una línea, ¿vale? Son una especie de hilos, ¿no? Que cuando quedan anclados evitamos que el material se pueda deformar fácilmente, ¿vale? Cuando el material se deforma fácilmente, es verdad que aumenta el alargamiento y también cae lo que es carga rotura al límite elástico, ¿vale? Entonces, ¿qué nos interesaría? Mira, vamos a verlo en la siguiente. Aquí tengo una diapositiva donde estáis viendo cómo va a cambiar la carga rotura, el límite elástico y el alargamiento en función del tamaño de grano, ¿vale? Vamos a suponer un granito que lo vamos a meter dentro de una malla de A por B. A por B. Fijaros, cuando tengo un grano pequeño, lo que le pasa al alargamiento es que cae. ¿Veis? El alargamiento es pequeño. ¿Por qué? Porque en el borde de grano tengo muchos sitios donde las dislocaciones pueden quedar ancladas. Y por lo tanto, eso va a impedir que el material deforme libremente. ¿Entendido esta parte? Es importante, ¿vale? Porque esto va a determinar luego las siguientes propiedades. Cuanto más pequeño sea el granito, aumenta la carga de rotura, aumenta el límite elástico, pero la capacidad de deformación se reduce un poco. Tampoco es determinante, pero se reduce un poco. Sin embargo, si nosotros aumentamos el tamaño de grano, al aumentar el tamaño de grano, tengo menos sitios donde las dislocaciones pueden quedar ancladas, la carga de rotura cae, límite elástico cae y alargamiento aumenta. ¿Ves? Porque estoy permitiendo esa deformación, ese cambio de posición de los átomos, esa deformación. ¿Vale? Bien, bueno, vuelvo a la diapositiva de atrás. ¿Vale? Tenemos la idea de tamaño de grano pequeño, aumenta carga de rotura. Tamaño de grano grande, baja la carga de rotura. Oye, pues si ha salido mal esa tracción y quiero corregirlo, quiere decir que necesito aumentar carga de rotura. Es decir, necesito reducir, ¿vale? Reducir el aporte térmico y, por lo tanto, reducir el tamaño de grano. Es importante, ¿vale? ¿Entendido? Necesito tamaños de grano pequeñitos, ¿vale? Cuanto más pequeño, mejor para el ensayo de tracción, ¿vale? ¿Visto? ¿Y eso cómo lo consigo? Bajando aporte térmico, bajando intensidad de voltaje, por supuesto, aumentando la velocidad, ¿vale? ¿Listo? Reducir temperatura de precalentamiento, reducir temperatura entre pasadas. Es decir, no puedo dejar que el material esté mucho tiempo a alta temperatura, ¿vale? Tengo que estar a más baja temperatura, ¿vale? ¿Entendido? ¿Puedo seguir? ¿Está aquí fácil? A ver, podéis escribir, aunque me digáis sí, no, me vale. Vale, Juano, muchas gracias. Vale, vale, listo. Mira, vale, vale. Eso, ojo, he puesto el ejemplo del acero, pero me vale para cualquier otro material, ¿eh? También me valdría para aluminio, por ejemplo, ¿no? Y el aluminio también es un ejemplo mucho más. Gracias, Roberto. También es un ejemplo casi más claro. Por ejemplo, un aluminio de la serie 6000, aluminio, magnesio, silicio, en el que las propiedades mecánicas dependen de sus precipitados, el tamaño de sus precipitados,
Cuando estoy mucho tiempo a alta temperatura, ese contenido inclusionario crece, aumenta, ¿vale? Aumenta. Por lo tanto, tengo pocos sitios donde se puedan quedar ancladas esas dislocaciones, pero propiedades mecánicas, ¿de acuerdo? Así que también me interesa un aporte térmico bajo, realmente bajo, ¿vale? Ojo, una cosa importante que pasa un poquito por encima. Por supuesto, reducir contenido inclusionario. Por supuesto. ¿Vale? Digo inclusiones a nivel de red, sino inclusiones, pues, inclusiones de escoria. Estoy hablando de esos tamaños un poquito más grandes o porosidad. Vale, eso hay que reducirlo, hay que reducirlo. Daros cuenta que la rotura de un material dúctil es por coalescencia de microcavidades, ¿no? Es como cuando, imaginaros el plástico este que utilizamos el plástico este para envolver los alimentos, ¿no? Es un plástico muy dúctil, ¿no? Si digamos, ¿no? Intentamos tirar de él, es muy dúctil, ¿no? Pues intentamos, si hacemos 2 o 3 agujeritos dentro de esa lámina y tiramos, vamos a ver que esos agujeros van a ir creciendo hasta que al final se junten uno con otro y pierda superficie, ¿vale? Lo que es superficie resistente, ¿de acuerdo? Entonces, si no tengo si yo material no tengo porosidad, no tengo esas inclusiones, oye, pues voy a mejorar esa cargadura. O sea, no es que la vaya a mejorar, sino que no la voy a empeorar. A ver, José tiene una pregunta. No, a mayor tamaño de grano no habrá más sitio para que se anclen las dislocaciones. No, no, no. Las dislocaciones se anclan en el borde de grano. Cuanto más pequeñito sea el grano, ¿no? Pues más borde de grano tiene el material y por lo tanto es un sitio donde tengo más zonas donde las inclusiones, las dislocaciones se pueden quedar ancladas. ¿Vale? ¿Entendido, José? Vale. Seguimos. Venga, vamos a otro, que es muy habitual, sobre todo en códigos americanos. El ensayo de doblado. ¿Vale? Curioso, ¿eh? El ensayo de doblado también nos vale para determinar la capacidad de deformación que tiene el material, para determinar la ductilidad. Daros cuenta, vuelvo al ensayo de tracción, que cuando nosotros tiramos de una barra, ¿no? Estamos hablando del alargamiento del material. Sin embargo, o la capacidad de deformación del material. ¿No? Sin embargo, cuando estamos haciendo un ensayo de doblado, quiero estudiar la ductilidad en este punto. No aquí o aquí, sino en este punto. En el punto donde estoy aplicando el mantel. ¿Vale? Es una forma de determinar si tengo estructuras pues, menos deformables, es decir, más frágiles, más duras, en una zona determinada. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. Estudia la ductilidad local. Ductilidad local. Y de hecho, cuando hacemos ensayos de tracción, perdón, ensayos de doblado, se hacen sobre soldaduras, ¿no? Sobre la zona de raíz y sobre la zona o bien sobre un corte lateral o sobre la cara de la soldadura. ¿Vale? También es importante la velocidad del ensayo. También se llama que es cuasi estático, es decir, no es un ensayo que se haga rápido. Por ejemplo, el ensayo de impacto también se llama de flexión por choque. Flexión, ahí hablábamos de una velocidad alta. No, digamos, se hace un ensayo de lado a altísima velocidad. Sin embargo, aquí no. Aquí lo hacemos a baja velocidad. Es importante. Estamos dando a que el material, bueno, pues vaya deformando y que los átomos cambien de posición, pues libremente. ¿Vale? También nos da información cualitativa, ¿vale? Cualitativa en cuanto al tipo de rotura que puede tener. ¿De acuerdo? Aunque también podemos sacar el numerito del alargamiento en la zona local. Lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Venga, seguimos. Bueno, vamos a tener aquí un vídeo. Creo que todos habéis visto un ensayo de doblado, pero es importante que lo tengáis claro. Los parámetros importantes del proceso es el diámetro del mandril, como ya estáis viendo. Cuanto mayor sea este diámetro, pues la curvatura que tiene que hacer bueno, pues es menos agresiva. Por lo tanto, mayor diámetro de mandril, menos agresivo es el ensayo, ¿no? A menor diámetro de mandril, más agresivo es el ensayo. Y otro es el ángulo de doblado. Bueno, los códigos actuales están utilizando ángulos de doblado de 180 grados. ¿No? Es decir, al final el material tiene que quedar con caras paralelas. Esta cara y esta cara tienen que ser paralelas. Ojo, una pregunta que siempre me hacéis es, venga, vale, pero luego cuando quito el mandril, esto sería el mandril, aquí,
Esto sería el mandril. Luego, cuando quito el material siempre recupera un poco, ¿no? Y las ramas se vuelven a abrir. No dejo el material a 180 grados, por supuesto. Tiene que quedar a 180 grados durante el ensayo. Una vez que retiro el mandril, luego, por supuesto, el material recupera algo, ¿de acuerdo? Y por eso quedan, luego las piezas, las probetas que han pasado por el ensayo quedan un poquito abiertas, ¿vale? Aquí estamos volando la ductilidad en esta zona, ¿vale? Como digo, a mayor ángulo, ¿vale? Si vamos a 180, pues hombre, más agresivo es el ensayo, y a menor diámetro de mandril, pues más agresivo es el ensayo, ¿vale? Bien, ¿cómo transformo ese diámetro en un valor de alargamiento, en un valor de ductilidad? Pues mirad, a través de esta fórmula. Tenemos T, que sería el espesor del material, en este caso, de la probeta, y R sería el radio del mandril, este radio. ¿De acuerdo? A través de esto sacamos un valor bueno, un valor estimado de alargamiento local, no del material, sino de esta zona en concreto. ¿Vale? Eso es importante. Bien, daros cuenta que en esta zona en concreto tenemos dos tipos de esfuerzos. Un esfuerzo de tracción, ¿vale? Sería en la parte exterior, y un esfuerzo de compresión, ¿vale? Va a ser la fibra que está a tracción la que dé el nombre al ensayo cuando lo hacemos sobre soldaduras. Mirad, en este caso tenemos un doblado de raíz, porque el mandril está apretando por aquí, y lo que estoy sometiendo a tracción sería la raíz de la soldadura. Aquí tenemos un ensayo de cara, estoy apretando por aquí, y esta sería la zona en la que estoy sometiendo a tracción, ¿vale? Doblado de cara. También puede ser doblados laterales, ¿no? Pues corto, pues como si fuera una especie de filete, ¿no? De la soldadura, y doblo todo el lateral, ¿vale? Doblado lateral, ¿vale? Aquí estoy sometiendo a tracción el cordón, la zona de afectación térmica, ¿bien? Bueno, estos son muy habituales para espesores grandes, ¿vale? Pero también puede ocurrir que tenga que hacer ensayos longitudinales tanto de cara como de raíz, longitudinales, ¿vale? ¿Cuándo hacemos este tipo de ensayos? Mirad, en una acción al carbono, pues de baja aleación, un 2,75, un 3,55, un 4,60 incluso, y siempre intentamos elegir un consumible con unas propiedades mecánicas similares, ¿no? Una composición química incluso similar al propio metal base, ¿vale? Así que, bueno, ese sería el objetivo. Pero ¿qué pasa cuando estamos utilizando materiales de alto límite elástico, de alta dureza? Por ejemplo, de tipo Hardox o Weldok, ¿no? Este tipo de materiales. Materiales sobre los que luego van a estar trabajando tanto a impacto como a dureza. O sea, son aceros realmente complicados de trabajar. Claro, la soldadura, además, siguiendo las recomendaciones del fabricante del material, se suele hacer con materiales de menor aleación, de menor contenido en carbono. ¿Vale? Bueno, pues ahí estamos utilizando como consumible. Eso puede ser imaginaros, un Weldon 700, y aquí como material de aporte estamos utilizando un G42, un G38, un 76, ¿no? Ese tipo de materiales, ¿no? Que es de menor composición química. ¿Vale? Bien, por supuesto, si hacemos este ensayo, quien se está comiendo todo el esfuerzo sería el material de aporte, y no sería capaz de evaluar lo que sería el material base o la zona de afectación térmica, ¿vale? Que estaría justamente al lado. Para ello, la norma sí me permite hacer ensayos longitudinales, ¿vale? Cuando hay una diferencia evidente entre los dos. O, por ejemplo, he dicho un 76, pero también puedo utilizar un acero inoxidable con material de aporte para soldar dos aceros al carbono de alto límite elástico, ¿no? ¿Vale? Pues un acero inoxidable se deforma mucho mejor, mucho más que un acero al carbono, ¿no? De alto límite elástico, ¿no? En esos casos, la norma sí me permite hacer este tipo de ensayos. ¿Vale? ¿Listo? ¿Vale? ¿Hasta aquí claro? ¿Sí? Vale. Seguimos. Mirad, aquí tenéis probetitas. Un doblado de raíz, un doblado de cara. ¿Veis el doblado lateral que aquí se ve fácilmente? Un doblado longitudinal de cara. ¿Veis? Y aquí, en esta probeta, ese es el de longitudinal de raíz. Este de aquí.
¿vale? No quería cortar la foto, que se vieran las dos, ¿vale? La de raíz está aquí, la raíz va por aquí. ¿Listo? Vale. Mira, la norma que nos habla, la normativa internacional que nos está hablando de cómo hacer el ensayo de doblado, lo tenemos aquí, es una norma un poquito ya antigua, ¿no? Del año 2011. Mirad. Y aquí nos dice dimensiones de las probetas, ¿vale? Aquí, pues al final es una probeta que tengo que mecanizar bastante. Más os quiero enseñar también distancia entre mandriles. ¿Dónde está? Espesores, radio, aquí está. ¿Veis? Distancia entre mandriles. Tal. Estos mandriles, estos rodios que hay aquí no son determinantes, ni este ángulo tampoco es determinante, pero para que el ensayo esté unificado, eh, sí, la norma te habla de esta distancia y de este radio, ¿de acuerdo? Pero esto no es determinante. Hay diferentes técnicas de hacer el ensayo, como por imposición, por este otro, que sería otra forma de hacerlo. Bueno, diferentes formas. ¿De acuerdo? Vale. Y además nos dice cómo tiene que ser el diámetro del mandril, ¿vale? Para alargamientos mayores del 20%, pues el mandril tiene que tener un diámetro máximo de 4 veces el espesor de la probeta, ¿vale? Y para alargamientos menores del 20%, el mandril tiene que cumplir esta formulita, ¿vale? Es decir, ya depende del alargamiento, ¿vale? Bueno, vale, listo. Seguimos. Aquí está. Vamos a ver, el ensayo doblado también se hace sobre las uniones a tope a penetración completa, ¿vale? Y sobre estas uniones. No se hace sobre ramificaciones, ni las a tope en T, ni sobre uniones en ángulo, por supuesto. Se hace únicamente sobre esta, ¿no? Como digo, me centro sobre todo en la normativa del acero. Bueno, ¿y qué pasa si aparecen unas gritecitas estupendas? ¿Vale? Y realmente la norma me está diciendo que me base en la normativa que os he enseñado, en la 5173, en esa norma, y te dice que un ensayo de doblado sería aceptable si no presenta defectos superficiales, a grietas y demás, de forma superficial con un tamaño superior a 3 milímetros. Y también tenemos que descartar aquellas grietas que aparecen justamente en las esquinas, en esta zona, por aquí, en esta zona de aquí, porque como digo, pues como son piezas probetas que se tienen que mecanizar bastante, si hago un mal mecanizado, puedo dejar una entalla y esa entalla puede ser luego el origen de una grieta y nos puede desvirtuar el ensayo, ¿de acuerdo? De hecho, la norma te dice que ignores esas grietas que estén aquí, que estén en esa zona, ¿vale? Que estén en la zona de las esquinas. Bien, como digo, si estos defectos que aparecen aquí son mayores de 3 milímetros, sería rechazable. ¿Veis? Por ejemplo, esto sería un doblado lateral y aquí ya nos está diciendo, ¿vale? Nos están apareciendo una serie de defectos. En este caso, yo apostaría por una falta de fusión entre pasadas, que es muy habitual en soldaduras que hago con hilo, ¿no? Con 135, con soldadura MIG-MAG, ¿vale? Es muy habitual, ¿de acuerdo? Cuando nos adelanta el baño, ¿vale? El arco está golpeando sobre el baño de fusión y no está golpeando sobre la pasada anterior. Es muy habitual. Y por lo tanto, luego cuando hago el ensayo de doblado, es verdad que aquí no estoy evaluando tanto la utilidad, pero claro, al tener una entalla producida por una falta de fusión, al final esto se convierte en una grieta superficial. ¿Vale? Esto ya sería otra cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un doblado de raíz, ¿vale? Y justamente la grieta está viajando por la zona de afectación térmica, ¿no? Aquí es probable que tenga un problema más metalúrgico más que de faltas de fusión o demás, ¿vale? Vale. Sin más. Bueno, y si sale mal, si aparecen esos defectos, ¿qué puedo hacer, no, para corregirlos? Como digo, en el caso del cordón de soldadura, si aparece la grieta en el cordón de soldadura, hombre, puede ser, por lo que he dicho antes, por una falta de fusión, ¿vale? Entre pasadas, que es un defecto muy habitual, muy habitual, ¿vale? También puede ser que tenga, pues, defectos como inclusiones o tenga porosidad, ¿vale? Que también se comporta como punto de concentración de tensiones y al meter tracción, ¿no? En el ensayo de doblado,
pues también aparezca una grieta debido a eso. Y oye, si soy capaz de reducir eso, evito las faltas de fusión interpasadas y aún así, pues tengo grietas en el cordón de soldadura, oye, pues puedo utilizar otro tipo de aporte. Igual es que estoy utilizando un aporte demasiado duro, ¿no? Igual debería utilizar algo como más parecido a una composición química de un acero inoxidable, ¿no? Con mayor contenido de níquel, para que sea más deformable. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y si el problema lo tengo en la zona de afectación térmica, oye, eso también está más relacionado con metalurgia. Fijaros que ahí no voy a hablar de contenido de inclusiones, no voy a hablar de porosidad, ni de falta de difusión entre pasadas, ¿no? Porque estoy en la zona de afectación térmica. Aquí sí voy a hablar de esto otra vez, de lo que es el tamaño de grano. Fijaros cómo cambia el grano aquí. ¿Veis? En esta zona, justamente donde tengo el tamaño de grano grande, pues va a presentar un alargamiento pues, superior, ¿vale? El tamaño de grano grande va a presentar esto, y esta zona va a presentar un alargamiento más pequeñito. Oye, pues de alguna manera, aunque sea contraproducente, a lo mejor lo que tengo que hacer es aumentar el aporte térmico para que el tamaño de grano crezca un poquito. ¿Vale? Ojo, esto, lo que estoy diciendo es que hasta me duele. No estoy diciendo que aumentemos siempre el aporte térmico para evitar. No, no, sino si tengo un problema en el doblado, sobre todo en la ZAT del doblado, oye, pues si aumento un poquito el aporte térmico, aumenta un poquito el tamaño de grano y por lo tanto estoy favoreciendo, ¿no? que aumente el alargamiento. Como siempre, en metalurgia nada es gratis. Estoy perdiendo propiedades frente a impacto, lo vamos a ver más adelante. ¿Vale? Pero bueno, si de impacto voy sobrado y demás, bueno, a lo mejor puedo jugar un poquillo con eso. ¿Entendido? ¿Vale? Ojo, que no quiero que nadie se vea la idea de, "No, es que en Fronius dice que lo mejor es un aporte térmico alto". No, no es cierto. No estoy diciendo eso, que quede claro. ¿Vale? Sino que si de impactos voy sobrado, ¿vale? Y lo que quiero es aumentar la ductilidad en la zona de afectación térmica, bueno, pues de alguna manera tengo que hacer que este grano no sea tan chiquitito. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pero quede claro, luego nadie me riña por esto. Venga, vamos a otro. Vamos a un ensayo tanto macro como micro, ¿vale? Las macros, creo que en todos los webinars os enseño bastantes macrografías de este tipo, ¿no? En la que vemos cordón de soldadura, diferentes pasadas, vemos la zona de afectación térmica, la diferenciamos del metal base, ¿vale? De aquí la información que podemos sacar es la información propia de los granos, pues la geometría que tienen, el fibrado que llevan, si son tan alargados, si no lo están, si hay discontinuidades como porosidades, inclusiones, ¿no? Faltas de fusión también se pueden ver bastante bien. Falta de fusión entre pasadas, a veces también las puedo determinar. En general, discontinuidades físicas. Y también puedo sacar la geometría del cordón. ¿Vale? Con una macro sí puedo sacar lo que sería la garganta directamente, ¿no? También puedo medir bastante bien este ángulo, ¿no? El ángulo de acuerdo, ¿vale? Bueno, la verdad es que la macro, aunque no me está dando un dato de carga de rotura, ¿no? Ni límite elástico, ni de alargamiento, sobre propiedades mecánicas del material, sí me está dando idea del comportamiento físico, ¿no? Tanto de geometría como de geometría y orientación de los propios granos. ¿Vale? Por cierto, no se me olvide, esto es importantísimo. Es una pieza, eso no es un ensayo donde la preparación de la muestra es un trabajo y si no se hace bien puede dar lugar a interpretaciones erróneas. ¿De acuerdo? Importante con esto. Mirad, la verdad es que tampoco queda muy claro qué es una macro y qué es una micro. Vamos a hablar siempre de micro cuando estoy de 50 hasta 1000 aumentos, ¿no? Estamos hablando de esa cifra. Por ahí he visto una definición en que dice que una macro es hasta 10 aumentos, es decir, a simple vista, o puedo coger una lupa de hasta 10 aumentos. Ostras, y de 10 a 50, entonces me queda por ahí un limpo, ¿no? Que no sé si es una macro o es una micro. Bueno, da igual. Realmente lo que tenemos que ver es el objetivo de cada ensayo. Y daros cuenta que en una macro puedo determinar heterogeneidades químicas, heterogeneidades físicas y geométricas, la estructura, ¿no? Podemos ver un sobreespesor, ver porosidades, mordeduras también se pueden ver. Bien, podemos medir la zona de afectación térmica, podemos ver cómo ha aumentado el grano.
Sin embargo, una micro ya nos vamos a determinar las fases que aparecen, su estructura, cómo son los granos o esos granos tan chiquititos, cómo es el contenido inclusionario. ¿De acuerdo? Bueno, la verdad es que la información que tenemos es distinta. Bueno, vamos adelante. Mirad, en general una macro, para que sea evaluable, tenemos que ser capaces de distinguir el material base de la zona de afectación térmica. Aquí tengo la ZAT, aquí tengo el metal base, y tenemos que ser capaces de contar cada una de las pasadas. Si no lo tenemos, la macro en general no es evaluable. Oye, si lo único que queremos ver es patas de fusión, pues vale, pues ya está. Pero para la cualificación de un procedimiento de soldadura, tengo que ser capaz de distinguir ZAT de metal base y tenemos que ser capaces de contar cada una de las pasadas. ¿Vale? Vale. Mirad, aquí tenemos diferentes micros, ¿no? En este sentido, bueno, aquí lo que puedo determinar es el contenido, el crecimiento dendrítico que ha tenido una aleación de cobalto, es una aleación de la serie 6000 de aluminio, pues podemos ver el tamaño de las inclusiones, ¿no? Tan importantes, ¿no? Para determinar esas propiedades mecánicas. Podemos ver cómo ha sido el revenido de la martensita, ¿bien? Pero no me da mucha más información, ¿no? Desde el punto de vista de garganta y tamaño de granos y ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Esto es esto es un bronce, ¿vale? Un cobre estaño. Tiene formas curiosas, así como en este caso con forma de cucaracha. Mirad, soy un apasionado de esta normativa, me encanta esta, porque a veces, como digo, hacer el ensayo no es fácil, el ensayo de macro o micro no es fácil, y esta norma nos dice desde cómo hacer el pulido hasta qué tipo de reactivo tengo que hacer, ¿vale? Y cómo se hace la mezcla y demás. Chico, ya está todo inventado. Si no tengo ni idea de cómo hacer una macro o una micro, pues tiro de esta norma, ¿vale? Y aquí me dice los reactivos, el tiempo, el tamaño de grano que tengo que utilizar para hacer el pulido. Bueno, súper importante, ¿vale? ¿Vale? Tengo que apuntarla por ahí. La 16060 es una normativa que se utiliza bastante, ¿vale? Bueno, vamos a... Bueno, aquí no he puesto lo que es evidente, ¿no? De qué pasa si la macro sale mal. Bueno, pues si la macro ha salido mal es porque ha habido una discontinuidad física. Pues una falta de fusión, porosidad y demás. Y eso la solución es más sencilla que en casos con los que te falle la carga de rotura. ¿De acuerdo? Eso es mucho más sencillo. Simplemente es ajustar parámetros o ángulo de ataque o cosas así. ¿De acuerdo? Eso es más sencillo. Por eso no he puesto nada. Vamos a la siguiente parte, ¿vale? Vamos a ensayo de dureza. ¿Vale? Vale. El objetivo principal de un ensayo de dureza... Oye, perdona, no estoy viendo las preguntas. ¿Dudas de aquí hasta ahora? A ver. ¿Puedo continuar? Hay alguien al otro lado, eso es importante. Ah, vale, gracias, Roberto. Vale, vale, vale. Vale, gracias, señor. Bueno, venga, vamos a ver. Gracias, José. Venga, seguimos adelante, como estaba contando. Vamos al ensayo de dureza. Vale. Bueno, yo creo que es la primera vez que estudiamos el ensayo de dureza, lo estudiamos en el cole, ¿no? Con la escala de Mohs, ¿no? Es la capacidad que tiene o la resistencia que pone un material a ser rayado. Bueno, cuando hablamos de metalurgia, es la capacidad que tiene el material a ser penetrado por otro cuerpo. ¿De acuerdo? Eso sería el ensayo de dureza, ¿vale? Ensayo de dureza. Ojo, en metalurgia está muy unido, lo que es dureza y fragilidad. A mayor dureza, mayor fragilidad. Siempre van unidos, siempre van de la mano. ¿Vale? Claro, el valor de dureza luego también es representativo de cada una de las fases que pueden aparecer en un acero. Por lo tanto, nos dan información sobre el tipo de fases que puede haber. O sea, si yo conozco la composición química del material y hago una ensayo de dureza y veo los valores que están saliendo, ostras, pues ya me hago una idea de que a lo mejor no es ferrita lo que tengo, sino que es martensita, ¿vale? Si en lugar de tener, yo qué sé, 200 Vickers, estoy yendo a 500,
Oye, pues a lo mejor es que en ese 500 apareció una estructura dura y frágil, ¿no? Y la estructura dura y frágil con esa composición química, pues puede ser martensita, ¿vale? Esa sería la idea, ¿vale? Realmente lo que estamos haciendo con el sello de dureza es hacer unas marcas en el material que llamamos indentaciones y estudiamos, ¿no?, la geometría de esa huella, o bien en profundidad o bien en superficie, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipos de sellos de dureza, aunque el que más utilizamos es el Vickers. Tenemos tres tipos de ensayos: el ensayo Brinell, el Rodwell y, como digo, el Vickers. Vale, Juan, ánimo con eso. Vamos con el Brinell, ¿vale? Es un ensayo del año 1924, creo recordar, ¿vale? Es un año del primer cuarto del siglo pasado. ¿Vale? Realmente lo que estamos utilizando aquí es una bola de acero. Una bola de acero rápido, acero de alta dureza, y se aplica la carga directamente, y se estudia la huella. ¿Vale? Veamos que da la indentación, ¿vale? Tengo el diámetro de la bola, aplico una fuerza y deja otra huella aquí, ¿no? Pues a mayor tamaño, mayor diámetro de esta huella, pues el material es más blandito. Cuanto más pequeña sea esta huella, quiere decir que el material, pues, es más duro, ¿vale? Podemos elegir, en principio se hacían siempre con una carga de 3.000 kilos, pero claro, con 3.000 kilos a veces materiales blanditos pues no te aguantaban, ¿vale? Entonces se sacó una ley de proporcionalidad y podemos ir cambiando el diámetro de la bola en función de la carga que vayamos a aplicar, ¿vale? ¿Listo? Aquí tenéis un ejemplo. ¿Vale? Siguiente. Vamos al Rodwell. Al Rodwell. Aquí tenemos dos tipos de ensayo, ¿no? Lo que llamamos el Rodwell B y el Rodwell C. Vamos a ver qué diferencia hay entre uno y otro. Mirad, el Rodwell C, bueno, el Rodwell es del año 1930 y tantos, me parece que es, ¿eh? O sea, es relativamente posterior, sobre todo porque es el Rodwell C. O sea, el Rodwell es un ensayo que está más orientado a materiales un poquito más duros que los que puedo hacer con los Brinell, ¿vale? Para aceros de alta resistencia, tipo Hardware Weldor, nos podemos ir más hacia el ensayo de Rodwell, ¿vale? Bueno, como digo, aquí utilizamos dos tipos de irrentadores. En principio, se utilizaba un penetrador cónico, de diamante, ¿vale? Con un ángulo de 120 grados, ¿vale? Y se estudiaba la huella de esa orientación. Pero para durezas inferiores, más pequeñitas, a los 22 Rowell, utilizamos una bolita, una bola de acero, el diamante, y aquí sería el Rowell B, ¿vale? Una bola, una bola. Y a diferencia del anterior ensayo, en el Brinell, en el Rodwell utilizamos una precarga más luego una carga, ¿vale? Para unificar criterios, igual hacemos una precarga igual de 10 kilos y luego utilizamos la carga, ¿vale? Es decir, el primer contacto que hace el penetrómetro, el indentador con la superficie del material, se hace a través de la precarga. Y una vez que eso está asentado, entonces ya utilizo la carga, ¿vale? Y luego lo que estudiamos es la profundidad de la huella. A mayor profundidad, pues más blandito es el material. ¿Vale? ¿Listo? Fácil, ¿no? Vale. Vamos con el siguiente. El Vickers, que es el que más se emplea en normativa internacional. Aquí utilizamos un indentador también de diamante, pero con una forma de pirámide, una pirámide cuadrada con un ángulo de 136 grados. El ángulo de 136 grados no es al azar, es porque para materiales relativamente blanditos y para cargas relativamente pequeñas, pueden ser, el ensayo de Brinell y el de Vickers son similares, los números que salen son similares, ¿vale? A partir ya de cierto valor, el Brinell y el Vickers ya dan valores distintos para los mismos materiales, ¿vale? Pero para durezas relativamente bajas nos puede valer el ensayo de Vickers como el de Brinell, ¿vale? Vale. Ojo, esto no lo he puesto bien. Esto está mal, ¿eh? No es un penetrador cónico. No, no es cierto. Estamos hablando de que es una pirámide cuadrada. ¿Vale? Uy, esto no está bien.
Esto no está bien. Vale, y no tenemos profundidad de la huella. No, esto lo vamos a cambiar ahora mismo. Va, 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 va. Este, aquí. De diamante. Vale. Y estudio de sí, diagonales. Eso es. Ahora sí, disculpad. ¿Vale? Es un penetrador de pirámide cuadrada, ¿vale? Es diamante, ¿de acuerdo? También utilizamos una precarga y una carga y lo que se estudia, se mide son las diagonales, las dos. Si hubiera diferencias entre una y otra, pues, utilizamos una media, ¿de acuerdo? No tiene por qué haber diferencias importantes, entre una y otra. Sería casualidad que hiciéramos de indentación justamente en, bueno, pues aquí que hubiera una estructura más dura y aquí justamente al lado algo más blandito, ¿no? Y fuéramos a pinchar justamente en ese punto, ¿vale? En ese caso utilizaríamos, como digo, una media, ¿vale? ¿Listo? Perdonad este error, ¿eh? ¿Vale? Sigo. Mirad, quiero enseñaros esto, lo que dice esta norma, mirad. La 90-15, ¿vale? También es una normativa relativamente antigua, aunque se revisan cada 5 años, ¿eh? Pero no ha sufrido ningún cambio. Mirad, esta norma te dice que sobre materiales blanditos como son austeníticos, no es necesario hacer el ensayo, ¿vale? Porque no son tan blanditos que sabemos que siempre va, y no va a haber un cambio de fase, por lo tanto no tiene sentido hacer el ensayo, ¿vale? Y te dice las indentaciones que tiene que tener, ¿no? Pues si yo hacer un estudio de dureza, pues tengo que hacer una indentación en 3 indentaciones en metal base, ¿vale? Para tener una referencia. Luego tengo que hacer unas cuantas en la zona de flotación térmica y luego otras 3 en el cordón de soldadura, ¿no? Quiero que veamos lo que dice, mira, la normativa para cualificar el procedimiento, ¿vale? Fijaros que la dureza es un ensayo que se hace en cualquier tipo de unión, tanto uniones a tope, ¿vale? Con penetración total o parcial, tanto para uniones a tope en T, ramificaciones o uniones en ángulo, ¿vale? Ese microestudio de metalurgia, ¿no? Se hace en cualquier tipo de unión, ¿vale? Salvo para aquellos materiales que sean blanditos. Mirad lo que dice tal cual, la 15.114, ¿eh? Esta es la de acero. Dice, se realizarán en cada línea al menos 3 indentaciones de las siguientes zonas. Al menos 3, soldadura, ambas zonas afectadas térmicamente y ambos metales base. De hecho, fijaros, la normativa, cuando vamos al ensayo de dureza, ensayos destructivos, ensayos destructivos, a ver, ¿dónde está? Destructivos, macros. Mirad, te dice que la dureza la tienes que hacer de acuerdo con esta norma, con la 90-15, que es la que se estaba mostrando, la 90-15. Y te dice, oye, tienes que hacer 3 indentaciones en la zona de afectación térmica, 3 en azad y 3 en el metal base. Al menos 3. ¿Qué quiere decir eso? Porque yo me voy a la 90-15 y a la 90-15 y me dice que por uniones a tope me dice que tengo que hacer 3 en el metal base, o sea, en ambos metales base, 3, 1, 2, 3 en el azad, más otras 2 adicionales, ¿veis? Totales serían 5 y 3 en el metal de aporte, ¿vale? Así que esta zona no es clara, no está. Por ejemplo, en astilleros, cuando hacen la cualificación de un procedimiento de soldadura, lo hacen utilizando estas 5 en la ZAT, o sea, 5 por cada ZAT, y en el resto de sectores lo habitual es hacer 3, 3 y 3. Es lo habitual. Yo soy más partidario de hacer esto, ¿eh? De hacer 3, 5, 3, más luego otras 5 en la otra ZAT, más otras 3 en el otro metal base. ¿De acuerdo? Porque dice al menos 3, no dice 3, sino al menos 3. ¿Vale? Eso es importante.
Más. Vale. Bueno, ¿qué pasa si esto sale mal? Fijaros que el ensayo de dureza te dice, ¿dónde está? Aquí, el ensayo de dureza, a ver, mirad, el ensayo de dureza nos da un valor máximo, ¿no? Cuando hago el ensayo Vickers, ¿vale? Con la carga de 10, perdón, la carga de 1 kilo, te dice el valor máximo, sin tratamiento térmico, con tratamiento térmico, ¿no? Pues si un material no ha llevado tratamiento térmico y hago el ensayo de dureza, pues el valor en función del tipo de material pues serían 380 Vickers o 450, lo que toque. Si va a tratamiento térmico, por ejemplo, de alivio de tensiones, pues ese valor va a bajar, ¿no? Vale, entonces ese es el valor con lo que tengo que comparar. Eso lo que nos indica la tabla 3 son valores máximos. Vale, vamos con ello. Aquí está. ¿Y qué pasa si sale mal? ¿Qué debería tocar? Oye, pues si ha salido mal, quiere decir que tiene un enfriamiento rápido, un enfriamiento muy rápido. Es decir, el material ha templado. ¿M? Realmente la normativa que nos está hablando de acceso de dureza son materiales, perdón, son materiales que son templables, es decir, normativa de acero, del 15.614 parte 1. Es decir, si ha salido mal, quiere decir que he aplicado un aporte térmico bajo, es decir, de temperatura de austenización ha enfriado rápidamente. ¿Vale? Vale, si ha salido mal en el cordón de soldadura, oye, pues a lo mejor tengo que utilizar, pues o bien materiales que tengan un mayor contenido en níquel, por ejemplo, un acero inoxidable, eso serían muchos materiales más blandito. Aumentar la temperatura entre pasadas, ¿vale? Por ejemplo, soldaduras de espesores muy grandes, donde he hecho una pasada y cuando voy a echar la siguiente encima, el material se ha enfriado mucho y ese enfriamiento va a hacer que robe mucho calor al material en la siguiente soldadura, por lo tanto tengo un enfriamiento rápido dentro del material, dentro del cordón de soldadura. Tengo que controlar esa temperatura entre pasadas, si la aumento un poquito, pues mira, pues mejor. Y desde luego, si hago un tratamiento térmico, siempre voy a ablandar el material, ¿no? Siempre. Si aparece martensita, voy a hacer un tratamiento de revenido, ¿no? Sobre esa martensita. ¿Vale? Y luego en la zona de afectación térmica, por supuesto, lo que tengo que hacer es, dicho también con muchas comillas, con mucho cuidado, ¿no? Pues aumentar aporte térmico, es decir, evitar enfriamientos rápidos. ¿Cómo puedo hacer eso? Con un precalentamiento, ¿vale? Aumento la temperatura de precalentamiento, con eso reduzco la velocidad de enfriamiento y evito una velocidad crítica de temple. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ojo, con todo esto que pongo aquí, aumentar por el térmico, todo eso, siempre con muchas comillas. Como digo, nada es gratis. Si lo que quiero es bajar dureza y luego aumentando tiempo a alta temperatura, lo que estoy perdiendo son las propiedades de impacto. Eduard, estoy de acuerdo. Realmente Eduard me está preguntando que si hago, a ver, si hago un inoxidable, que si no se precalienta. Como siempre, depende del tipo de inoxidable. Entiendo que si me preguntas sobre el tipo 8, grupo 8 son aceros inoxidables austeníticos. Ahí me da exactamente igual, porque ese material no va a templar, ¿vale? Siempre va a mantener su estructura austenítica en cualquier caso, con independencia del aporte térmico. Es verdad que aunque la normativa no me está exigiendo un ensayo de dureza, pues para verificar sus propiedades mecánicas y demás. A veces sí se hace el ensayo de dureza, pues para verificar que no haya una precipitación de fase sigma o incluso una sensibilización, porque esa precipitación de carburos de cromo hace que aumente localmente esa dureza, ¿vale? Pero también lo que estoy diciendo es adicional a lo que está diciendo la normativa, ¿vale? En oxidales austeníticos, la norma te dice que no es necesario. Es más, te lo dice por duplicado, tanto la 15.614 parte 1 como la propia 9015, donde lo está diciendo. ¿Vale? Vale. De nada, Eduardo. Venga, vamos con otro. Vamos con el impacto. ¿Vale? Teoría de impacto. Mirad, aquí os he puesto un pequeño vídeo. Pues voy a quitar aquí el volumen porque vosotros no lo vais a oír. ¿Vale? Bueno, fijaros que también se llama flexión por choque. ¿Vale? Es un Isabel doblado.
¿Vale? Realmente lo que estamos haciendo es cogemos una probetita de unas dimensiones muy, muy determinadas, muy concretas. Ahí sí que hay que ser muy cuidadosos porque es un ensayo que presenta una dispersión muy grande, ¿eh? Y le damos un leñazo, como veis. Le damos ahí un golpe con un péndulo de unos 30 kilos, ¿vale? Y lo que hacemos es medir la diferencia de altura. Si yo desde arriba del todo suelto el péndulo y no impacta con nada, ¿ves? Y da el golpe entero, ¿vale? El péndulo va a llegar hasta la altura donde lo había soltado. Si impacta contra algo, lo que va a hacer el péndulo es reducir la altura. Realmente lo que estoy midiendo es la diferencia de, como veis aquí, la diferencia de energía potencial. Esa energía potencial que se ha perdido ha sido absorbida por el material para romperse. ¿Vale? Es muy, 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 muy importante la generación de esas probetitas, tanto las dimensiones como la temperatura del ensayo, o sea, todo eso. O sea, lo que es la preparación de la muestra, la temperatura, que la probeta no presente más entallas que la que ya habéis visto que se tiene que hacer. Eh, Súper importante, ¿vale? Porque es un ensayo que presenta muchísima dispersión, ¿vale? Vale, de hecho, la norma cuando te dice que tienes que hacer un ensayo de impacto, quiero parar esta imagen, vale. Como tienes que hacer un ensayo de impacto, la norma te dice que tienes que hacer un juego de tres probetitas de cordón de soldadura y otro jueguito de tres de la zona de afectación térmica, ¿vale? Ya te dice tres, no una de cada, sino tres, ¿vale? Porque suele presentar mucha dispersión. Aquí lo que medimos es tanto la energía que ha empleado el material para romperse, como otro valor que podemos sacar es la temperatura en la que pasamos de tener una rotura dúctil a frágil, ¿no? Y de hecho definimos la temperatura de transición dúctil frágil en aquella en la que la probeta presenta un 50% de rotura frágil y un 50% de rotura dúctil. ¿Vale? Esa sería la temperatura de transición dúctil frágil y que es habitual para materiales ferríticos. No es habitual, desde luego, para materiales que cristalicen en el cúbico centrado en las caras, como pueden ser los aceros inoxidales austeníticos. ¿Vale? Ahí no tendríamos ese problema. Bien. ¿Veis? Por ejemplo, ¿veis? Los cúbicos centrados en las caras, como aceros inoxidables, no presentan este escaloncito. ¿Vale? Esto es típico de los ferríticos. ¿Vale? ¿Listo? Tenemos que hacer una entalla a las probetas para guiar la rotura, para guiarla. ¿Bien? Si no tuviéramos esa entalla, cuando le damos el golpe, pues voy a saber por dónde va a romper. ¿Vale? Sin embargo, si tenemos un punto de concentración de tensiones, ya sabemos que la grieta va a viajar así. Va a viajar, ¿vale? Tenemos que guiarla para que el ensayo sea representativo. ¿Vale? Vale, aquí está, vale. Mira, las que más vamos a ampliar son estas, las de ISO, ¿vale? Fijar la profundidad de la entalla, el ángulo que forma la entalla, el radio, ¿no? Que tiene esta entalla en el fondo, pero hay diferentes tipos, ¿eh? Hay diferentes, tanto en V como en U, tal, esas son las más habituales, pero hay diferentes tipos, ¿vale? De hecho, en código ASME también se aplican ese tipo de entallitas, ¿vale? A veces, la normativa te dice que tienes que hacer ensayos de impacto para aquellos materiales que tengan requisitos de impacto y que tengas que verificarlos, sobre todo aquellos que presentan temperatura de transición útil frágil, como los ferríticos, y que tengan un espesor mínimo especificado de 12 milímetros. 12. Dicen 12 para que tengas un milímetro arriba y abajo para poder mecanizar, ¿no? Y sacar las probetitas con las dimensiones perfectas, ¿no? De 10 por 10. 10 por 10 por 55. ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer este ensayo para materiales de sección reducida? La respuesta es sí, puedes hacerlo. A la hora de cualificar un procedimiento no es obligatorio, ¿eh? No te obliga la norma. Pero a veces, oye, pues por las características del proyecto en el que estás trabajando, pues tienes que hacer un ensayo de impacto, imagínate, para probetitas de 3 milímetros. ¿Vale? Claro, el valor con el que vas a comparar va a ser el valor que te está dando normativas de la especificación del material. Y ese valor siempre se calcula sobre probetas de 10 por 10. Pero ¿qué pasaría si yo tengo que hacer ensayos de impacto para probetas de 3? Y la normativa no me recoge ese valor representativo de 3. ¿Qué tengo que hacer? Pues cojo probetas de 3 milímetros de material base, sano, limpio, ¿vale?
y hago 5 ensayos. Elimino el mayor, el mayor y el menor valor, y de las otras 3 saco una media. Y ese es mi valor de comparación. ¿Vale? Y luego cuando haga el ensayo de la zona de afectación térmica y el cordón de soldadura, lo que voy a hacer es compararlo siempre con ese valor, con el valor medio del ensayo que acabo de decir. ¿Vale? Mira, la 9016 está la de las dimensiones del péndulo y demás, y luego aquí te hablan de temas de calibración, verificación del péndulo Sharp y demás. Bueno, son normativas interesantes. Esta sería la más interesante, la 9016. Como digo, el impacto solamente se saca para uniones a tope, no para estas ni estas, no para a tope en T, ni ramificaciones, ni uniones en ángulo, únicamente para uniones a tope. Bien. Y el ensayo de impacto es uno de los habituales en los que sale mal. Es muy habitual que salga mal. ¿Vale? De hecho, fijaos lo que dice la normativa. ¿Vale? Como digo, tienes que hacer un juego de 3 probetitas del cordón de soldadura y un juego de 3 probetitas de la zona de afectación térmica. Si son materiales en disimilares, diferentes, ¿vale? Por ejemplo, un acero al carbono de alto límite elástico con un acero al carbono de menor límite elástico, ¿vale? Pues te dice que tienes que sacar un juego de 3 probetitas de la zona de afectación térmica de cada material, ¿vale? El cordón de soldadura se supone que va a tener valores intermedios, ¿vale? Así que solamente de la azar de cada material. ¿Y cuál sería el criterio de aceptación? Pues es un poquito más enrevesado, ¿no? Que otros. No entiendo tu pregunta, perdona. A ver. Espera, perdona, es que he visto aquí ahora dos preguntas. Aquí atrás, perdona, el bracing, no, el bracing no te pide durezas, porque en el bracing, date cuenta que no vamos a llegar a temperaturas de ozonización del material. ¿De acuerdo? Pi, 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 pi. A ver, ¿qué me estás preguntando aquí? Perdona, las últimas metas del mismo. Ah, las entallas. Vale, ¿que dónde van a estar las entallas? ¿Me estás preguntando eso, Roberto? ¿Dónde se ponen las entallas? Santi está hablando de las Ah, profundidades. sí, sí, vale, lo acabo de ver. Gracias, Astrid. Vale, Roberto, lo acabo de ver. Sí, la profundidad. Vale, eso te lo aparece en la 9016. La 9016 te dice dónde están esas entallas. ¿De acuerdo? Para que sea representativo siempre tienes que guardar cierta distancia con superficie. ¿Vale? La superficie es donde más rápidamente va a enfriar. ¿Bien? Y yo lo que quiero es hacer el ensayo en la zona más complicada, más conflictiva, donde tenga el tamaño de grano más grande. ¿Mm? Porque si ahí sale bien, quiere decir que en zonas más favorables va a salir mejor. ¿Vale? Pues entonces, te va a decir que saques de donde tengo el tamaño de grano un pelín más grande, que es al lado de la línea de fusión. Ahí es donde tienes que hacer las entallas. ¿De acuerdo? Ahí es donde tienes que sacar las probetas. ¿Vale? Para espesor M12, no, realmente, a ver, no es que sea necesario, no. La norma no te lo exige, Eduard. La norma, la 15.614 parte uno, no te lo está exigiendo. Pero a veces sí he visto en proyectos, por ejemplo, de recipientes a presión, donde las características de impacto son importantes, por requisito contractual y de diseño, sí te exigen hacer esos ensayos. ¿Vale? Borja dices, pues, ¿puedes repetir las preguntas reducidas? Vamos a utilizar la norma de. Sí, vale. Espera. Borja, acabo de ver tu pregunta. Ahora te digo las probetas reducidas. ¿Que se puede utilizar la norma STM a Trinidad? Pues entiendo que sí. Yo la norma esa de STM no la conozco. Lo siento, pero no trabajo con ese código, no te puedo decir. Entiendo que cuando tienes que seguir un código de norma será porque o bien te lo está exigiendo el cliente o bien te lo está exigiendo el proyecto, no seguirla al azar, ¿no? Entiendo que eso lo tendrás que definir o bien con el cliente o bien con los requisitos del proyecto. Vale. Lo que estaba diciendo es que la norma 9016, a la hora de decir, la ISO 9016, a la hora de poder sacar un valor para poder comparar, date cuenta que, por ejemplo, la 10.025 parte 2, cuando te habla del S355J2, te está diciendo que ese material a menos 20 grados es capaz de aguantar 27 julios. ¿Vale? Y ese valor se ha determinado
cogiendo probetitas de 10 por 10 por 55. ¿Vale? Eso es. Pero ese es el valor de comparación. ¿Qué pasaría si mi proyecto tiene chapitas de 3 milímetros? Si tiene chapitas de 3 milímetros, pues tengo que hacer, oye, valores, o sea, tengo que hacer probetas que sean representativas. Tengo que sacar valores con los que pueda comparar. Es verdad que no puedo meter ahí una entalla de 2 milímetros de profundidad, ¿vale? Tendrás que hacer algo más chiquitito, algo más pequeño. Pero lo que hagas, que sea siempre igual para todas las probetas que hagas. Como digo, sacas probetas, haces 5 probetas de metal base, 5. Limpio, sano, sin soldar, ¿bien? Elimina ese valor mayor y el menor. Y de las otras tres ya haces el ensayo y sacas el valor medio. Y ese es tu valor de comparación. Y repites el mismo ensayo para la zona de afectación térmica y el cordón de soldadura. Y lo comparas con ese valor. ¿Vale? ¿Entendido, Borja? Es para sacar valores de comparación, nada más. A veces el fabricante del material ya te está ahí dando también probetas, es el valor de probetas de sección reducida, como de 5 por 10. ¿Vale? Pero si te sales de esos valores normalizados, ¿vale? Para probetas diferentes, he dicho, bueno, pero eso es menores, pero también puedes coger espesores mayores, me da igual. Coge lo que quieras, pero la forma de sacar el valor de comparación es ese. 5 probetas, 5 sacas el valor, quitas el valor mayor y menor, y las otras 3 sacas el valor medio. Y ese es tu valor de comparación. ¿Vale? ¿Listo? Vale. Fijaros, en lo que dice cómo tengo que evaluar, la normativa te dice cómo tengo que evaluar ese valor. Mira, lo que hablamos de valor de comparación. Dice, mira, para uniones entre metales con la misma especificación de metal y designación, la energía absorbida debe estar de acuerdo con la especificada en la propia norma de metal base, a no ser que se establezca otra cosa en la norma de aplicación. Por ejemplo, un S355J2 te está diciendo que el ensayo lo tienes que hacer a menos 20 grados y te tiene que dar 27 julios. Ese sería el valor de comparación. Dice, el valor medio de las 3 probetas cumplirá con los requisitos especificados. Es decir, si yo saco 3 probetitas del cupón del cordón de soldadura, ¿vale? Esa es la media, o sea, el valor medio de las 3 probetas cumplirá con los requisitos especificados. La media tiene que ser igual o mayor que esos 27 julios. Para cada localización de la entalla, uno de los valores puede estar por debajo del valor medio mínimo especificado, ¿vale? Siempre que no sea inferior al 70% de dicho valor. Es decir, la media tiene que estar siempre, tiene que ser un valor igual o superior a lo especificado por el metal base, ¿eh? Y además, algún valor puede estar por debajo, siempre y cuando no esté por debajo del 70%, ¿vale? Pero siempre cumpliendo con la media, ¿vale? Mira, tenemos aquí algún ejemplo. Os voy a poner algún ejemplo. A ver, aquí está. Mira, vamos a suponer que en lugar de 27 julios estamos hablando de 100 julios. Es lo que dice el metal base, ¿vale? Y vamos a hacer probetitas del cordón de soldadura, ¿vale? Lo mismo puedo aplicar para la zona de afectación térmica, ¿vale? Probeta 1, 2 y 3. Por supuesto, cuya media está por encima de los 100, oye, ya cumplo un requisito y luego no tengo ningún valor por debajo de los 100. Por lo tanto, este sería aceptable, sin problemas. ¿Qué pasaría con este? Fijaros, la media sí está por encima de los 100, pero tengo un valor por debajo del 70%. Por lo tanto, esto sí sería rechazable. ¿Bien? Y mira el siguiente. Aquí la media sí está por encima, ¿vale? Y aquí tengo dos valores por debajo de 100. Dos valores por debajo de 100. ¿Vale? Y por lo tanto rechazable. Solamente puede existir un único valor por debajo de 100, por debajo en este caso he puesto 100, vamos a inventar un número para que el cálculo sea más sencillo. ¿Vale? Solamente puede existir un único valor por debajo de lo especificado por la metal base. ¿De acuerdo? Un único valor, siempre y cuando no esté por debajo del 70%. ¿Vale? Seguimos, ¿qué pasa? ¿Y qué pasaría si el ensayo sale mal? Digo, pues si el ensayo sale mal, quiere decir que eso está relacionado con el tamaño de grano. Como ya sabéis, un borde de grano es un impedimento para el avance de la grieta.
Cuando la grieta llega a un borde de grano, la grieta se divide, se para. O sea, el borde de grano es una barrera para ese avance. Por lo tanto, cuanta más barreras tenga, más energía va a necesitar la grieta para poder avanzar. Dicho de otra manera, cuanto más pequeño sea el grano, mejor, más resistencia frente al impacto. Por lo tanto, aquí sí necesitamos de un aporte térmico bajo. Necesito que el grano sea realmente chiquitito, ¿vale? Tanto en la zona de afectación térmica como en el cordón de soldadura. Bien, vamos a hacer lo posible para que no crezca mucho ese grano dendrítico, ¿vale? Siempre hay que trabajar con baños relativamente fríos, relativamente fríos. Como digo, nada es gratis, ¿vale? Nada es gratis. Pensar que si estoy trabajando con baños fríos, el impacto lo estoy ayudando, el impacto va mejor, pero la dureza se puede disparar, ¿vale? Así que siempre tenemos que llegar a una solución de compromiso entre uno y otro, ¿vale? ¿Visto? Vale. Para terminar, sí me gustaría enseñaros este ensayo que es muy habitual, ya no tanto para evaluar la metalurgia de una unión, sí es habitual para hacerlo para evaluar, para encontrar discontinuidades físicas en un cordón de soldadura realizado en una prueba de cualificación de soldadores. ¿Vale? Este es un vídeo que me pasó Luis Miguel, uno de nuestros técnicos, en la empresa IFM, donde estuvimos cualificando soldadores. Fijaros que el objetivo de este ensayo es romper la probeta. Romper. Ya está. A veces no somos capaces de romper y el soldador te mira así como orgulloso y dice, bueno, pues sí que está bien soldada. No se ha roto. No, bueno, es lo que está, puede estar muy bien soldada, pero se ha hecho mal el ensayo. El objetivo es romper la probeta, ¿vale? Tengo que estudiar la superficie de fractura. Daros cuenta que cuando estamos obligando a que nazca y crezca una grieta, la grieta va a viajar por las discontinuidades físicas que se pueden encontrar en el cordón de soldadura. Pues faltas de fusión, inclusiones de escoria, porosidad, falta de fusión entre pasadas. Entonces, la grieta va a avanzar por esos sitios y cuando la grieta, o sea, cuando nosotros veamos la superficie de fractura, a ver aquí, a ver que termine el ensayo, y ya está roto. Nosotros, ¿ves? Por ejemplo, aquí tenemos una falta de fusión en el empalme. ¿Veis? Después de haber hecho el ensayo. ¿De acuerdo? En este caso, para cualificar a un soldador. Ah, sí, bueno, Juano que se dice, me está pidiendo derechos de autor. Es verdad, Juano, tenía que haberte pedido. Es verdad. Mirad, ¿ves? Aquí estamos viendo una falta de fusión en el empalme, ¿veis? En este caso, para cualificar a un soldador bajo normativa internacional sería rechazable, ¿no? Un empalme defectuoso, una falta de fusión. Pero es que el material se ha despegado. El resto del material va bien, la superficie de fractura pues, muestra fusión, pero justamente aquí, en el empalme, pues la superficie de fractura presenta ese problema. ¿De acuerdo? Bueno, como digo, son obligatorios y demás. La 17 te habla también del ensayo de rotura y poco más. Bueno, pues hasta aquí. Yo creo que ha sido el webinar más corto que he dado jamás, ¿no? Mis webinars suelen durar entre 2 horas y 2 horas y media. Estoy abierto a vuestras preguntas, por favor. Quizá he ido un poquito rápido, pero es el momento de preguntar o de callar para siempre. ¿Dudas? ¿Nada? Bueno, de todas maneras, os dejo aquí. Ah, sí, José, claro que sí, ¿no? Sí, le he enseñado esta. Ah, no, aquí tenéis, ¿vale? La 17, ¿vale? Ensayo de rotura. ¿Vale? Aquí tenéis aquí está, mi correo electrónico, dudas que tengáis o propuestas para siguientes webinars y demás. Ahí lo tenéis por usarlo libremente. Quiero recordar que todos estos webinars, evidentemente, junto con esto, son temas que se van a ver en el máster de Ingeniería Internacional de Soldadura, que vamos a tratar, bueno, que todavía quedan inscripciones abiertas y hasta la última de julio, me parece que es.
y a partir de ahí ya empezamos a dar las claves y las clases presenciales empiezan en septiembre. Así que si queréis profundizar más sobre el tema, animaros y apuntaros. ¿Vale? A ver, tengo aquí una pregunta de Vicente, cuéntame. Cuando el ensayo de impacto es con sección reducida, ¿el resultado tiene que ser mayor o menor? Cuidado, proporcionalmente, es verdad que si nosotros cogemos un ensayo, por ejemplo, una chapita de 12, hacemos un ensayo de 10, perdón, hacemos un ensayo de impacto, nos sale de 27 julios, si lo hago sobre una de 3, entiendo que tu pregunta es sobre si el valor esperado es mayor o menor. Por supuesto, tengo menos material, la energía absorbida va a ser menor, ¿vale? Pero proporcionalmente en espesor, ¿vale? Si le hacemos la división con respecto al espesor, proporcionalmente el resultado es mayor, ¿vale? Entran en juego también tensiones de superficie y además también entra en juego la probabilidad. Es decir, cuanto mayor sea el espesor de la probeta, más probabilidad tengo de encontrarme algún fallo. ¿Vale? Fijaros, el primero que se dio cuenta de esto fue Leonardo da Vinci, cuando estuvo estudiando bueno, se dio cuenta que un cable de cobre, de dos cables de cobre de la misma sección, aguantaba más atracción el de menor longitud. ¿Vale? Y la única explicación que se daba a eso es que el material tiene que contener algún defecto y por lo tanto el que tiene mayor longitud tiene más probabilidad de contener algún defecto. ¿Vale? Así que a mayor sección, más probabilidad de que encontremos algún tipo de problema en el material y que nos perjudique en el ensayo. ¿Vale? Vicente, no sé si te he contestado. Ah, Miquel, pues muy bien, muy bien. Yo soy fan de la normativa que te he presentado, de la 16.060, ¿vale? Y ahí también te habla de ataque electrolítico. Sí, 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 sí. Vamos, sin ningún problema. Gracias a ti, Miquel. A ver, Juan, espera, que me preguntas, me tengo que poner con el tema de que eres muy grande. Ah, bueno, sí, claro. Importante, Juano. Juano está poniendo de manifiesto la importancia del tamaño de grano con el resto de propiedades mecánicas. Fíjate, el tamaño de grano te influye en el ensayo de tracción, en el de doblado, te está influyendo en el impacto. Y de alguna manera indirecta te influye incluso en la dureza, ¿vale? De forma indirecta. ¿Vale? ¿Listo? A ver, más preguntas. Nada más. Bueno, pues aquí lo dejamos. Como digo, muchísimas gracias por aguantar hasta el final. Gracias por el interés y bueno, nos vemos en la siguiente. ¿De acuerdo? Venga, un abrazo a todos. Gracias. Adiós.